Hace unos años, muy pocos imaginaban que esta nación andina jugaría un papel tan importante en el destino de su vecino. Sin embargo, el crecimiento y la estabilidad del Perú no solo se sienten dentro de sus propias fronteras, sino que ya están impactando a otras naciones. ¿Te gustaría saber por qué? Quédate, porque esto te interesa. Actualmente, Bolivia está enfrentando una de sus peores crisis económicas y sociales de los últimos tiempos. La escasez de dólares y combustibles ha encendido una mecha que amenaza con desbordarse en cualquier momento. En ciudades como La Paz y El Alto, el malestar social se ha hecho evidente. Miles de ciudadanos han salido a las calles en intensas jornadas de protesta, bloqueando avenidas, cerrando mercados y exigiendo soluciones inmediatas al gobierno. ¿Quiénes son los más golpeados? Transportistas, pequeños comerciantes e incluso comunidades indígenas, quienes denuncian que la vida se ha vuelto insostenible. La falta de productos esenciales, especialmente combustibles como la gasolina y el diésel, ha elevado el costo de vida a niveles preocupantes. La inflación interanual ya ha superado el 12%, el índice más alto en más de 15 años, lo que refleja una pérdida de poder adquisitivo generalizada. Pero, ¿qué papel juega Perú en medio de todo esto? Ya lo vamos a ver. Desde el año 2023, Bolivia ha entrado en una crisis cambiaria sin precedentes. Las reservas internacionales del país se han reducido drásticamente, dejando a su sistema financiero sin liquidez suficiente. Esto ha provocado que los bancos limiten la cantidad de dólares que cada ciudadano puede retirar o comprar mensualmente. El resultado: importaciones paralizadas y una escalada de precios tanto en productos importados como nacionales. Y si a eso le sumamos la devaluación de la moneda boliviana, la situación se torna aún más crítica. La canasta básica se ha encarecido de forma alarmante, afectando directamente a millones de familias. Un panorama muy similar al que se vivió en Venezuela hace algunos años. Pero hay algo todavía más preocupante: la escasez de combustible. Bolivia depende enormemente de la importación para abastecerse, especialmente de gasolina y diésel. El 56% de la gasolina y el 86% del diésel que consume provienen del exterior. Esta dependencia ha hecho que el país se vea seriamente afectado cuando hay problemas de liquidez para comprar estos recursos. Recientemente, el presidente de la empresa estatal de hidrocarburos reconoció públicamente que no hay fondos suficientes para seguir importando los volúmenes necesarios. Y como consecuencia, los bolivianos han tenido que hacer colas de hasta 30 horas para conseguir llenar el tanque de sus vehículos. Un día completo de espera, solo por un poco de gasolina. Frente a esta situación, el gobierno boliviano ha implementado medidas de emergencia como clases virtuales, teletrabajo obligatorio y restricciones en el transporte público. Pero nada de esto ha sido suficiente para frenar el descontento. La tensión sigue creciendo, y el malestar social se expande como pólvora. El presidente Luis Arce ha decidido no aplicar políticas impopulares como la devaluación de la moneda o eliminar los subsidios a los combustibles. En lugar de eso, ha optado por buscar financiamiento externo, solicitando créditos internacionales con la esperanza de obtener los dólares necesarios para seguir importando energía. Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por analistas económicos, quienes señalan que se trata de una solución temporal que no ataca el problema de fondo: una producción de hidrocarburos que va en caída libre y un gasto público insostenible. Ahora bien, ¿dónde entra Perú en todo este embrollo? Resulta que, ante la incapacidad de producir lo necesario o de importar desde otros mercados por falta de divisas, Bolivia ha recurrido a su país vecino como una de sus alternativas más viables. Así es. Perú ha comenzado a desempeñar un papel fundamental para ayudar a mitigar la crisis energética del altiplano. Desde hace varios meses, Bolivia ha intensificado sus importaciones de combustible desde territorio peruano. A través de rutas estratégicamente seleccionadas, el combustible llega a distintos puntos del país vecino. Uno de los principales ejes logísticos es la localidad de Mollendo, en el sur del Perú, que se ha convertido en un punto clave para abastecer al occidente boliviano. Pero no solo Perú está involucrado. Otros países como Chile y Paraguay también han entrado en esta red de emergencia para enviar carburantes hacia Bolivia. No obstante, Perú destaca por su cercanía geográfica, por la logística más accesible y por la rapidez con la que ha podido responder a la crisis de su vecino. La empresa estatal boliviana YPFB ha confirmado recientemente la llegada de un importante lote de combustible, 7.5 millones de litros de gasolina y cerca de 10 millones de litros de diésel, provenientes tanto del Perú como de Paraguay. Este cargamento es vital para mantener el mínimo funcionamiento de los sectores más sensibles del país, como el transporte urbano, la distribución de alimentos y los servicios públicos esenciales. El panorama energético de Bolivia sigue siendo crítico, y en un intento por evitar un colapso total, el gobierno ha optado por priorizar recursos hacia sectores clave.
Según declaraciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, se está dando preferencia en el suministro de combustible a industrias estratégicas como la minería y la agroindustria. ¿Por qué? Porque estas actividades generan divisas, un recurso hoy escaso pero vital para sostener el sistema económico del país. Además, se ha habilitado una vía alternativa que permite a los productores de estos sectores acceder directamente al combustible desde proveedores extranjeros, pero a precio internacional. Es decir, si lo necesitan urgentemente, pueden importar diésel o gasolina sin intermediarios, siempre y cuando estén dispuestos a pagar más. Y aquí es donde entra nuevamente en escena Perú. Durante los últimos meses, se ha hecho evidente un fenómeno que llama la atención tanto de autoridades como de ciudadanos, un aumento significativo en la circulación de camiones cisterna con placas bolivianas dentro del territorio peruano. Estos vehículos están llegando para cargar combustible, especialmente en zonas del sur del Perú, y luego regresan a Bolivia para abastecer a industrias locales o incluso al mercado informal. Pero esta operación ha traído consigo ciertos riesgos. Algunas de estas cisternas han estado involucradas en accidentes durante su tránsito por carreteras peruanas, generando incidentes como derrames de diésel o gasolina en cuerpos de agua. Estos accidentes han causado impactos negativos en el medio ambiente, como la contaminación de ríos y quebradas, lo que ha encendido las alarmas en comunidades locales. Sin embargo, el apoyo de Perú hacia Bolivia no se limita únicamente al suministro de energía. También está cumpliendo un rol importante en otro frente crucial, el acceso a divisas extranjeras, particularmente el dólar estadounidense. En Bolivia, la escasez de dólares ha alcanzado niveles alarmantes, y esto ha generado una presión enorme sobre la frontera con Perú. Muchos ciudadanos bolivianos, ante la imposibilidad de adquirir dólares en su propio país, han optado por cruzar hacia las ciudades fronterizas peruanas. Allí, en casas de cambio o mercados informales, consiguen divisas a un tipo de cambio mucho más elevado que el oficial. Mientras el gobierno boliviano mantiene una tasa ficticia cercana a los 6,96 bolivianos por dólar, en zonas limítrofes como Desaguadero el precio ha escalado hasta los 13 bolivianos por dólar. Y esto es solo el comienzo. Te contaré más sobre lo que pasa en estas zonas fronterizas más adelante. Pero antes, escuchemos una advertencia importante. El exministro boliviano de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, ha lanzado una alerta que ha llamado la atención de muchos. Según él, la situación actual de Bolivia se parece peligrosamente a lo que ocurrió en Venezuela o Cuba. Y si el modelo económico no cambia pronto, podría desencadenarse una migración masiva hacia el Perú, en busca de mejores condiciones de vida. Justamente por eso, la relación comercial entre ambas naciones se ha vuelto tan importante para frenar lo que podría ser un desastre regional. Ahora bien, hay un problema que ha surgido como consecuencia de esta crisis: el aumento del contrabando y la fuga de capitales. En zonas como la ciudad binacional de Desaguadero, donde el tránsito de personas y mercancías es constante, el comercio informal se ha disparado. Productos de primera necesidad, como arroz, carne, huevos, aceite y pollo, están siendo llevados de Bolivia hacia Perú de manera irregular, sin pasar por controles sanitarios o aduaneros. ¿El resultado? Un mercado boliviano desabastecido. Muchas familias ya no encuentran lo básico en los supermercados, y cuando lo hacen, los precios son mucho más altos. Esta situación ha provocado el enojo de la población, que culpa al contrabando y al gobierno por permitir que esto ocurra sin control. En respuesta, distintos sectores sociales bolivianos han organizado protestas de hasta 72 horas, exigiendo una intervención directa del Estado. Como reacción, el gobierno de Luis Arce ha desplegado operativos con militares en la frontera, con el objetivo de frenar la salida ilegal de productos esenciales. Sin embargo, la eficacia de estas acciones aún está en duda. Por ejemplo, en regiones como Cochabamba, los aumentos abruptos en el precio del pollo y la carne han generado nuevos focos de protesta. Se han registrado bloqueos de calles, enfrentamientos con la policía y un sentimiento generalizado de frustración por la falta de respuestas estructurales. Del lado peruano, la reacción ha sido diversa. Algunos comerciantes aseguran que la demanda de productos bolivianos no representa un riesgo significativo para el mercado interno. Sin embargo, otros advierten que el contrabando sí está afectando la economía local, sobre todo a los productores formales. Un caso concreto es el de los huevos. Alex Gerí, portavoz de la Asociación de Avicultores del Sur, ha denunciado que los huevos bolivianos están ingresando sin control sanitario, con precios muy por debajo del mercado peruano. Esto es posible gracias a los subsidios bolivianos y a la devaluación de su moneda, lo cual representa una competencia desleal que amenaza la estabilidad de los productores nacionales. Como puedes ver, los efectos de la crisis boliviana no se limitan a sus fronteras. Perú, directa o indirectamente, está involucrado en esta compleja dinámica que mezcla economía, política y relaciones internacionales.
Ahora presta mucha atención, porque lo que está ocurriendo en la frontera entre Bolivia y Perú es tan sorprendente como preocupante. Y es que, a raíz de la inestabilidad económica y la fuerte devaluación del boliviano, la demanda de dólares se ha disparado entre la población boliviana. ¿Y sabes cuál es la jugada que muchos están haciendo? Cruzan al Perú, compran soles, y luego los cambian por dólares en el mercado informal. Este movimiento ha generado un efecto muy peculiar. El precio del dólar en zonas como Desaguadero, un punto clave en la frontera, ha subido con fuerza en el mercado paralelo. Sin embargo, según expertos como el economista Omar Azañedo, este fenómeno aún no ha tenido un impacto serio en la economía peruana. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo podrá resistir? Y eso no es todo. Otro tema que ha encendido las alarmas es el contrabando de combustible. En Bolivia, el precio de la gasolina y el diésel sigue siendo relativamente bajo gracias a los subsidios del Estado, lo cual hace que muchos vean una oportunidad, sacarlo ilegalmente y venderlo en Perú a un precio mayor. Miles de litros de diésel han sido incautados en operaciones recientes, pero el negocio ilícito sigue creciendo, especialmente por la falta de vigilancia y control en las rutas fronterizas. Esto es completamente contradictorio. Mientras en ciudades como La Paz o Santa Cruz, los ciudadanos esperan más de 30 horas para llenar el tanque de sus autos, en los pasos fronterizos los mismos combustibles son sacados en secreto hacia Perú. Así de caótica está la situación. ¿Y cómo se puede vivir así? Algunos especialistas incluso ya hablan de algo mucho más grave, una posible ola migratoria masiva desde Bolivia hacia el Perú. Si la economía boliviana no logra estabilizarse, muchas familias buscarán salir del país para encontrar una vida mejor al otro lado de la frontera. Es decir, lo que empezó como una crisis económica, podría transformarse pronto en un problema humanitario. Pero llegamos al punto más interesante de todo esto. ¿Por qué Bolivia está tan desesperada por el apoyo del Perú? ¿Qué tiene el Perú que lo convierte en una especie de salvavidas económico? ¿Realmente está tan fuerte como para ayudar a otros? Y la respuesta es sí. Escucha bien esto porque te vas a sorprender. En el año 2024, el sol peruano fue, sin lugar a dudas, la moneda más estable de toda América Latina. Así como lo oyes. Mientras otras monedas se desplomaban frente al dólar, el sol resistió firme. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el tipo de cambio cerró el año en 3.761 soles por dólar, con una leve variación de solo 1.5% respecto al año anterior. Comparado con otras monedas como el real brasileño, el peso mexicano, el peso chileno o el peso colombiano, que tuvieron depreciaciones de 2 cifras, el sol demostró un nivel de estabilidad admirable. ¿Y cuál es el secreto de esta fortaleza? Primero, la política monetaria del Banco Central del Perú ha sido firme y bien manejada. Han sabido intervenir en el mercado de forma oportuna, evitando que el tipo de cambio se dispare. Segundo, el país cuenta con bases macroeconómicas muy sólidas, una deuda pública moderada, baja inflación y un déficit fiscal que se mantiene controlado. Y eso no es todo. Perú ha acumulado más de 75.000 millones de dólares en reservas internacionales, lo que le da un respaldo financiero que pocos países en la región pueden mostrar. Este colchón le ha permitido hacer frente a la inestabilidad global sin entrar en pánico. También hay que reconocer que la confianza en el sistema bancario peruano ha sido un factor determinante. Gracias a regulaciones estrictas y supervisión constante, los peruanos y también los inversionistas extranjeros sienten que su dinero está seguro en el país. Por si fuera poco, la estabilidad política en los últimos meses, sumada a un ambiente cada vez más favorable para las inversiones, han fortalecido todavía más la posición del Perú en la región. En contraste, países como Brasil y México enfrentaron incertidumbre política, decisiones cuestionables y tensiones con Estados Unidos, lo cual debilitó sus monedas frente al dólar. Todo esto ha convertido al Perú en una especie de refugio económico. Un país confiable dentro del caos. Y, como es natural, cuando los demás vecinos tambalean, todos miran hacia el que aún se mantiene en pie. Por eso Bolivia ahora busca tanto del Perú, combustible, dólares y hasta estabilidad. Ahora, cuéntame tú. ¿Crees que Bolivia podrá salir de esta crisis con el apoyo de Perú? ¿O estamos ante el inicio de una nueva etapa de dependencia regional? Déjame tu opinión en los comentarios, que siempre los leo. Y si te pareció interesante este análisis, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Apóyanos para seguir trayéndote información clara, directa y sin filtros. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!